¿Qué sería del arte cristiano sin los ángeles? Parece que los pintores clásicos echaban mano de un ángel siempre que había un hueco en el lienzo. Nuestro mundo parece lleno de ángeles revoloteando. Desde los cursis y monos hasta los vengativos. ¿Los ángeles son solo cosa de historias piadosas? ¿O en el siglo XXI está volviendo la idea de que existen? En 2007, una encuesta reveló que el 75% de los norteamericanos mayores de 18 años creen en los ángeles. Ahora la gente utiliza Internet para comunicarse con los ángeles y, según afirman algunos cristianos del siglo XXI, estos responden. El arcángel Miguel vino y me dijo: soy el arcángel Miguel y tú serás mi mensajera en esta nueva era. ¿Realmente la gente de hoy cree en ellos? La verdad es que no. Creo en los ángeles de la guarda. No. No. Sí, también creo en los ángeles. Creo que hay alguien sobre mi hombro cuidándome. No he visto ninguno últimamente. ¿Los ángeles de Charlie? No en el sentido de ángeles alados y cosas de esas. ¿Quién o qué son los ángeles? ¿Y de dónde vienen? Descifrando el cristianismo. Ángeles. Tenemos que recordar que no somos ángeles. Aunque llevemos unos preciosos vestidos blancos, no somos los angelitos que creemos ser. A veces decimos mentiras. ¿Cuán a menudo nos llamaban angelitos cuando éramos pequeños? Vamos a pedirle al Santo Padre que nos perdone por todos estos errores y defectos. Como católico romano crecí con los ángeles. Incluso tenía uno mío, un ángel de la guarda, para mantenerme en el buen camino, como un benevolente e invisible hermano mayor. Pero de niño, ¿sabía lo que era un ángel? Siempre pensé que mi ángel de la guarda era un individuo independiente, un individuo espiritual que estaba ahí para guiarme. Recuerdo que pensaba, si me porto bien, mi ángel de la guarda estará orgulloso de mí. Si me porto mal, de alguna manera se decepcionará y creerá que no ha cumplido con su deber de cuidarme. Luego crecí y me olvidé de los ángeles, como les ocurre a muchos. Pero para millones de personas de distintas religiones, los ángeles existen. Judíos, cristianos y musulmanes comparten su creencia en los ángeles, pero son más populares en el cristianismo. La Biblia nos dice poco sobre los ángeles, aparte de que millares de ellos acompañan a Dios. Los ángeles han sido el coro celestial imprescindible en los acontecimientos cristianos más importantes. En el nacimiento de Jesús son un coro divino. En la crucifixión son testigos llorosos. Para entender a los ángeles cristianos, necesito saber de dónde vienen y quién los envió.
Para descubrir algo más, he venido a la Catedral de Bangor en Gales para hablar con el profesor Gareth Lloyd Jones, un experto en el cristianismo primitivo. Si recurrimos al Antiguo Testamento o a las Escrituras hebreas, veremos que el significado básico de ángel es mensajero, un mensajero de Dios al mundo y del mundo a Dios. La palabra hebrea para ángel es malach. En la Biblia hay un libro llamado de Malaquías, Malají, mi mensajero. Los griegos lo tradujeron como ángelos, que en latín es angelus y en español dio lugar a ángel. Los ángeles están presentes en el Génesis, el primer libro de la Biblia. A Jacob, el patriarca del pueblo judío, se le aparecen como mensajeros en un sueño. Su vínculo entre el cielo y la tierra se resalta simbólicamente con una escalera. Jacob se duerme y en su sueño ve como unos ángeles suben y bajan por una escalera que va al cielo. Claramente son los mensajeros de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios y hacia Dios. Pinturas como estas de los siglos XVII y XVIII muestran la imagen de ángeles que hoy nos resulta más familiar: humanos con alas. ¿Pero fue esto lo que vio Jacob? ¿Los ángeles siempre han tenido alas? Roma, la primera ciudad cristiana. Aquí es donde podemos seguir la evolución de los ángeles, al menos nuestra imagen de ellos. En este magnífico decorado, el primer ángel cristiano es asombrosamente sencillo. No está aquí arriba entre los grandes templos, sino debajo, en la catacumba de Santa Priscila. Durante los siglos II y III, aquí es donde los cristianos enterraban a sus muertos y donde, como culto a veces perseguido y clandestino, podían reunirse a salvo. Es una de las 60 catacumbas de Roma cavadas en la blanda toba caliza que subyace bajo la ciudad y sus alrededores. Muchas no están plenamente excavadas, ya que algunos de los cientos de túneles se extienden más de 16 kilómetros. Aquí se pueden observar las primeras huellas de Roma como ciudad cristiana, incluyendo la que muchos consideran la primera representación de un ángel cristiano. Data del siglo II y es Gabriel, uno de los más importantes mensajeros de Dios. Es quien anunció a la Virgen María que iba a dar a luz a Jesús. ¿Pero por qué sabemos que este es el arcángel Gabriel? Los expertos que descubrieron esta imagen tenían dos motivos para creerlo. El primero es que está con la Virgen, y el segundo, que lleva un palio. Con el desgaste natural producido por el paso del tiempo, este es casi imperceptible para el ojo humano. Es una banda blanca de lana de oveja que solamente vestían los más altos dignatarios de la Iglesia primitiva y simbolizaba su papel como pastores de las almas cristianas. Pero este Gabriel no tiene alas. En las catacumbas, todos los ángeles están representados como figuras humanas sin alas. ¿Tenían algún problema con las alas los cristianos primitivos? ¿Por qué eligieron mostrar a Gabriel como un dignatario de la Iglesia con el palio? Para los cristianos primitivos, el palio había sido un símbolo mucho más claro que las alas. Para descubrir por qué, hemos tenido que dejar las catacumbas y subir al sofisticado mundo de los romanos paganos.
Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, desplazó a una legión de dioses paganos. Dioses paganos con alas. Este es Mercurio, con alas en su cabeza y en sus pies. Y este Cupido, el dios romano del amor, con arco y flechas y alas. Los dioses paganos alados suponían un problema para los primeros cristianos. No podía ser que la gente convertida del paganismo confundiera a los viejos dioses con los mensajeros del nuevo y único Dios. La iglesia de Santa María la Mayor de Roma fue construida entre los siglos V y XVII. Más allá de su impresionante fachada, es un tesoro de un valor artístico incalculable. He venido a explorar la evolución de los ángeles cristianos alados, que fue revelada hace más de 12 siglos en sus mosaicos, frescos y esculturas. En el siglo V, cuando se crearon estos mosaicos en el arco triunfal, los antiguos dioses hacía tiempo que habían desaparecido para no causar confusión, y las alas se convirtieron en el rasgo característico de los ángeles cristianos. Aquí es donde Gabriel recibe sus alas. No solamente recibe sus alas, sino que se alza por los aires para llevarle la buena nueva del nacimiento de Jesús a María. En las Escrituras, los ángeles no se describen como seres alados. Es una convención artística que empezó a darse en el siglo V. ¿Por qué adquirieron alas? Es una buena pregunta. Obviamente los ángeles son los mensajeros de Dios, y para ir del cielo a la tierra necesitan volar, necesitan tener alas para cumplir su labor. En este mosaico del siglo XIII, volvemos a ver a Gabriel llevándole la buena nueva a María del nacimiento de Jesús. Pero esta vez sus alas son mucho más refinadas. Y cuando los tres magos van a adorar al recién nacido Jesús, Gabriel es quien les indica que ese es el niño que han ido a ver. En el ábside del siglo XIII está representado el cielo. A cada lado de Cristo y la Santa Madre de Dios hay un coro de 9 ángeles jubilosos ante la coronación de la Virgen como Reina de los Cielos. El deber de los ángeles es asistir a los acontecimientos celestiales. Con la desaparición de los dioses paganos varios siglos antes, los ángeles cristianos reivindican sus alas confiadamente como parte esencial para cumplir sus deberes. Estos 4 ángeles alados renacentistas del siglo XVI ofrecen el gran templo de Santa María la Mayor como regalo al cielo. La Iglesia ha continuado acumulando ángeles con el paso de los siglos. En el XVII, durante el periodo barroco, incorporaron a la capilla Borghese estos ángeles en bronce dorado. En este momento culmina triunfalmente la evolución visual de los ángeles cristianos.
Santa María la Mayor ofrece una colección increíble de ángeles alados. Puede que no se aprecie inmediatamente, pero lo que vemos no es un caos de plumas, sino un orden jerárquico claramente definido. Para descubrir esta jerarquía de los ángeles cristianos, debo volver a las primeras escrituras y a los orígenes de los ángeles. En la Biblia, el Evangelio de Lucas y el Apocalipsis describen a miles de ángeles alabando a Dios. Coros celestiales como estos son la cara amable de los ángeles. También hay otra más aterradora, extraña y oscura. Estoy en la Universidad de Bangor, Gales, para encontrarme con la teóloga Catherine Huff Williams, que puede ayudarme a explorar los orígenes de los ángeles. Para ver el origen de la idea de los ángeles, tenemos que remontarnos a las primeras épocas de la historia israelita y pensar en los vínculos entre Israel y las religiones de las civilizaciones del Oriente Próximo Antiguo, Mesopotamia y Babilonia. La idea principal es la de un consejo celestial y unas deidades que enviaban mensajeros para comunicar el mensaje celestial a los seres terrenales. A veces el mensajero era aterrador. El profeta Ezequiel del Antiguo Testamento quedó sobrecogido por la visión de 4 criaturas vivientes que emergían de unas llamas. Tenían varias cabezas, eran aladas y de apariencia humana y animal. Eran los querubines. Algunos opinan que no son ángeles, sino otro tipo de ser celestial. Han sido interpretados de diversas formas. No empezaron siendo los benévolos y angelicales bebés que se ven en innumerables iglesias, pero se consideran ángeles en el sentido de que eran mensajeros de Dios. El significado de la visión es que es uno de los primeros textos en el que tenemos un encuentro directo entre el visionario Ezequiel y Dios. Es una visión muy detallada, muy gráfica de las 4 criaturas vivientes con aspecto de toro, hombre, león y águila. Ezequiel ve a los querubines, criaturas aladas, portando a Dios. Los hebreos empezaron a pensar que el universo tenía 3 niveles. Dios estaba en el cielo, nosotros en la tierra, y Satanás bajo tierra. Así que la mejor forma de desplazarse era con las alas. Hay criaturas aladas en la religión egipcia, en la mesopotámica, en la zoroástrica. Y cuando los judíos fueron al exilio a Babilonia en el siglo VI a.C., entraron en contacto con el zoroastrismo y tomaron prestadas algunas ideas. Para poner un poco de orden en esta acumulación pagana de seres alados, la Iglesia cristiana primitiva recurrió a los ángeles. Había que definirlos. A principios del siglo VI, la Iglesia cristiana empezó a interesarse por los ángeles. Veía que el mundo pagano usaba ángeles y los judíos también. Me encuentro en la iglesia de San Apolinar en Classe, cerca de la ciudad de Rávena, Italia, para ver cómo definió la tradición cristiana el rostro de los querubines de Ezequiel. En este mosaico del siglo VI podemos ver cómo simbolizaron a los 4 evangelistas. El hombre se convierte en el símbolo de San Mateo, el toro en el de San Lucas, el águila en el de San Juan y el león en el de San Marcos. A su vez, los autores de los evangelios son mensajeros que traen la buena nueva de Cristo en el Nuevo Testamento.
A principios del siglo VI, había herejías en la Iglesia cristiana, ideas extrañas sobre ángeles que debían ser corregidas. Un teólogo del siglo VI decidió poner orden entre los ángeles. Su nombre, Pseudo Dionisio el Areopagita. Dionisio ordenó a los ángeles en 3 coros o secciones. El primer coro lo ocupan los serafines, los querubines y los tronos. Este era el más alto rango, y su deber era atender a Dios. Ezequiel habla de los querubines llevando a Dios, portando el carro de Dios. Son sus defensores, si se prefiere. Los querubines custodian el jardín del Edén cuando Adán y Eva son expulsados para que no puedan volver a entrar. Su deber era el de proteger. Así que es mejor no cruzarse con un querubín en un callejón oscuro, porque puede ser muy malo. En el segundo coro de ángeles se encontraban las dominaciones, las potestades y las virtudes. Estas se encargaban de lo que ocurría en el universo situado debajo de Dios. Y el tercer coro de ángeles lo formaban los principados, los arcángeles y los ángeles, que trataban con gente como nosotros. Trataban con la tierra. Así que nuestra conexión con Dios es a través de un ángel, y después a través del resto de la jerarquía. Así que el primer coro lo forman servidores sagrados. El segundo supervisa las fuerzas de la naturaleza y el destino. Y el tercero trata con la humanidad. ¿Pero la Iglesia aceptó esta división angélica? Era aceptada sobre todo en la Edad Media porque había un gran interés por los ángeles. La gente quería saber cómo eran, si se reproducían, si iban vestidos, si comían, cuántos podían sentarse sobre la cabeza de un alfiler. Era todo lo que querían saber, pero temían preguntar. Así que Tomás de Aquino, el gran teólogo del siglo XIII, escribió un libro sobre ángeles y se basó mucho en la jerarquía de Dionisio. Escribir sobre ellos era una cosa, pintarlos otra bien distinta. Pintarlos era un reto para los artistas, porque en las escrituras no se detalla su sexo, ni se describe su apariencia. No se menciona su edad, no se menciona ningún dato. Así que era un reto encontrar la forma adecuada de representar a estos seres celestiales. Y lo adecuado fue cambiando a lo largo del tiempo. Como hemos visto durante el cristianismo primitivo, los símbolos angelicales de los evangelistas tomaban formas animales, pero no era lo usual. Estoy en la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, para ver una encarnación del siglo XV de los ángeles que aparecían en la visión de Ezequiel. Aquí los querubines y los serafines son pintados como seres sin cuerpo, solo con la cabeza y 6 alas. La razón de que los querubines y los serafines estén representados como una cabeza con alas es porque derivan de unas esculturas antiguas, esculturas de deidades de Babilonia, que debían mediar entre los dioses y los mortales, como hacían los ángeles. Estas esculturas eran de gigantes alados con cuerpos de animales. Pero no se consideraba apropiado mostrar a ángeles con cuerpo de humildes bestias. De ahí que desarrollaran esa forma de cabezas aladas. Los serafines siempre se representan en rojo, que simboliza el amor divino, y los querubines en azul, que representa la sabiduría. ¿Cómo de ser cabezas aladas
pasaron a estos graciosos querubines del Renacimiento. En el arte cristiano, habitualmente vemos cómo los artistas combinan o pintan temas cristianos con precedentes que provienen especialmente de la época clásica. Este es el caso de la representación de los ángeles como bebés, en la que los artistas combinan la noción de ángel celestial con una deidad de la antigüedad clásica. Eros, el dios del amor, que desde los inicios de la escultura griega hacia el 400 a.C. es representado como un niño con alas. Eros suele ser retratado como un niño o un joven con alas, con arco y flecha. La flecha simbolizaba la fertilidad masculina, y en Grecia Eros era adorado en rituales de fertilidad. Como siempre, los romanos le dieron a Eros su toque. En Roma se convirtió en Cupido o amor, que significaba deseo. Una delgada línea separa el pasado pagano del presente cristiano. En Asís, el templo romano de Minerva del siglo IV fue convertido en una iglesia católica. Su interior del 17 y el 18 revela la adopción cristiana de Cupido. Cuando el cristianismo alcanzó importancia, Cupido se convirtió en el prototipo de querubín, el ángel bebé que popularizaron los artistas del Renacimiento y el Barroco. Pero el cristianismo omitió las connotaciones sexuales paganas de Cupido. En el arte cristiano, los querubines simbolizaban el amor de Dios hacia la humanidad, como el de un padre hacia sus hijos. Los querubines son seres castos y no deben confundirse con los putti o amorcillos que se agrupaban en los márgenes de las obras de arte profanas. Estos simbolizan el amor romántico y las relaciones entre los seres humanos. Tendemos a ser engañados por Rafael y los grandes artistas que pintan ángeles con forma de graciosos niños desnudos. Graciosos es lo único que no son en la Biblia. Un ángel siempre es abrumador y difícil de resistir, ya que a los que se les aparece les dice que no tengan miedo. Parece que los querubines recibieron un trato injusto en el arte cristiano. Reducidos al nivel más bajo de la escala angelical, tiernos y sin nombre. Lo bastante pequeños para rellenar las esquinas de un cuadro o posarse sobre una oportuna nube. Si los querubines estaban en el nivel más bajo de esta jerarquía, ¿quién estaba arriba? ¿Quiénes eran los superhéroes? Los arcángeles situados en lo más alto tienen mucho en común con los superhéroes modernos. Vuelan, predicen el futuro, tienen poderes curativos y luchan contra el mal. Para los musulmanes, Rafael es uno de los que tocará la última trompeta que anunciará el día del juicio final y el fin del mundo. Para judíos y cristianos, Rafael es el ángel de la curación. Rafael significa Dios ha curado y tiene un misterioso conocimiento sobre las propiedades curativas de las diferentes partes de un pez. En la Biblia hay un pasaje en el que Rafael ayuda a un joven, Tobías, a coger un pez cuya hiel iba a sanar la ceguera de su padre. Rafael le dice a Tobías cómo debe extraer la hiel del pez y untar los ojos de su padre para que al soplar sobre ella elimine la nube que cubre sus ojos. Ya hemos hablado de Gabriel. En el arte cristiano es conocido como mensajero de Dios.
Para los judíos, es el arcángel que destruye la pecaminosa ciudad de Sodoma. En el Islam, entregó el Corán a Mahoma. Y también está Miguel, el ángel más poderoso de todos, el conquistador de Lucifer. Para los judíos, es el ángel guardián de Israel. En el Islam trajo truenos y relámpagos a la tierra. Y en el cristianismo, arrojó a Satanás y a su ejército de ángeles rebeldes al infierno. Pero antes de seguir a Miguel al lado oscuro de los ángeles, hay algo que debemos saber. Algo que traía de cabeza a los cristianos medievales, tanto como saber cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. ¿Los ángeles son de sexo masculino o femenino? Este es el puente Sant'Angelo en Roma. En el siglo XVII, Bernini, uno de los grandes escultores de la historia, labró estos ángeles en mármol. ¿Quién le sirvió de modelo? La Biblia fue escrita en una sociedad patriarcal, así que se refiere a los ángeles en masculino, si en algún momento se menciona su sexo. La tradición cristiana afirmaba que los ángeles eran espíritus puros, sin cuerpo, así que ni siquiera debería surgir la cuestión. Pero obviamente surge. Porque supone un problema para los artistas. ¿Cómo pintar, tallar o esculpir ángeles si su sexo es un misterio? La cuestión del sexo de los ángeles es intrigante, porque como espíritus puros estarían más allá de la especificación del sexo. Sin embargo, la tradición dice que pueden adquirir una forma física, así que ¿por qué no podrían asumir un aspecto masculino o femenino? Durante el Renacimiento italiano, los artistas especularon sobre los ángeles. ¿Sexo masculino o femenino? En Siena descubrimos que la respuesta puede no ser tan sencilla. Las iglesias de Siena eran de las más bellas de Italia. Desde el siglo XIII, la ciudad había rivalizado con la vecina Florencia para ver quién podía contar con los mejores pintores, escultores y arquitectos. Y es un hijo de Siena, Domenico di Pace Beccafumi, quien pone alguna luz a la confusión sobre el sexo de los ángeles. Dos cuadros muestran lo obsesionado que estaba con el asunto. En 1524, Beccafumi pintó al arcángel Miguel con un cuerpo masculino y un rostro femenino. Los ángeles buenos, a la espalda, tienen un aspecto claramente femenino. Algunos de los ángeles rebeldes del infierno están completamente desnudos y son inequívocamente masculinos, pero a la iglesia que hizo el encargo le incomodaba esta obvia masculinidad en seres de tan ambigua naturaleza. El cuadro fue rechazado y por este motivo cuelga hoy, inacabado, en la Pinacoteca de Siena. Cuatro años después, en 1528, Beccafumi abordó el encargo de nuevo.
El cuadro está aquí, en la iglesia de San Niccolò al Carmine de Siena. La armadura de Miguel y su torso masculino fueron sustituidos por un camisón que cubría un redondeado vientre e insinuaba la forma de unos pechos. Los ángeles rebeldes siguen siendo masculinos, pero los buenos son incluso más femeninos que antes. En la extraordinaria segunda interpretación de Beccafumi, la guerra celestial no aparece como una clara lucha entre el bien y el mal, sino como una entre sexos, con un Miguel medio hombre y medio mujer, terciando entre ellos. En esta insólita versión no se muestra a ningún ángel desnudo, ya sea bueno o malo, así que el sexo de los ángeles sigue siendo una incógnita. Esta vez el cuadro fue aceptado por la iglesia, en la que lleva colgado cerca de 500 años. Tanto en la versión masculina como en la femenina, Beccafumi pintó al arcángel Miguel en guerra con un ejército de ángeles rebeldes o caídos. ¿De dónde salen estos ángeles rebeldes? En el Génesis hay ángeles descritos como ángeles caídos, porque tienen relaciones sexuales con seres humanos, y eso no es lo correcto. Por lo tanto, los ángeles malos aparecen en toda la historia judía y cristiana. Pero el concepto de ángeles se encuentra en el paganismo, fuera del cristianismo y el judaísmo. Y cuando los paganos hablaban de sus ángeles, de sus mensajeros, utilizaban la palabra dimones, de la que deriva demonios. Así que cuando los cristianos empezaron a pensar en ángeles buenos y malos, eligieron la palabra demonios para los malos, porque eran ángeles paganos, y la de ángeles para los suyos, que eran los buenos. Y Miguel es sin duda un ángel bueno. Aunque su nombre signifique el que es como Dios, suele estar representado como el arcángel guerrero, defensor del cielo, en la primera línea del combate por las almas cristianas. Su enemigo es el mismo diablo, conocido también como Satanás y Lucifer. La Biblia no aclara los orígenes de Lucifer, pero la tradición cristiana afirma que fue uno de los arcángeles. Ante todo, es importante saber que Satanás era un ángel importante, Lucifer, el portador de luz. Cayó como caemos todos, por orgullo. El problema de Lucifer era que poseía los dones de la inteligencia, el espíritu, la voluntad y el poder espiritual, pero quería ser como Dios. Su problema era la codicia de la divinidad. Esa fue la caída de Lucifer, que de ser ángel supremo de la luz pasó a ser el diablo. La guerra entre ángeles se representa como una lucha de lanzas y espadas. No deberíamos concebirla como una lucha estelar entre Dios y el mal para ver quién gana. Es una guerra intelectual o espiritual. Lucifer dice, yo soy como Dios. Miguel dice con su nombre, ¿quién es como Dios? Y en ese momento se desencadena la guerra de los ángeles. Era una contienda espiritual, y por eso se le considera el vencedor de Satanás. La Biblia usa diferentes imágenes para Satanás. El dragón es una de ellas, y la bestia, y así sucesivamente. Algunas de sus representaciones artísticas e icónicas salen de esta imaginación bíblica. Otras son prestadas de la extensa tradición religiosa. La Iglesia siempre ha tenido esa especie de don para adoptar y asimilar elementos de otras tradiciones religiosas, y también lo hará en el caso de las representaciones del diablo. Aquí Satanás es aplastado por el talón de Miguel.
Estos dos opuestos del bien y el mal tienen más en común de lo que parece. No solamente son ángeles, también tienen ancestros precristianos. Lucifer, o Satanás, toma algunos de los rasgos, sus pezuñas y sus cuernos, de Pan. Pan, uno de los dioses de naturaleza pagana más antiguos, es mitad hombre y mitad cabra, y un ardiente amante de hombres y mujeres. Para los cristianos, representaba el mal del paganismo. Derrotando a un Satanás parecido a Pan, también podía considerarse que el arcángel Miguel derrotaba a los antiguos dioses. Pero Miguel también tenía un ancestro pagano, el dios romano Mercurio. Los monumentos e iglesias dedicados al arcángel Miguel tradicionalmente estaban construidos en lugares elevados y casi siempre sobre las ruinas de templos dedicados al dios Mercurio. Como Mercurio, se creía que Miguel velaba por el comercio y la comunicación, y que tenía poderes curativos. En el siglo VI, una plaga amenazaba con asolar Roma. Las oraciones del Papa Gregorio para que la ciudad se salvara recibieron respuesta cuando una visión de San Miguel apareció aquí, en el castillo de Sant'Angelo, en el antiguo emplazamiento de un templo dedicado a Mercurio. En ese momento, la tradición empieza a conocerlo como San Miguel o Sant'Angelo, Santo Ángel en italiano. Hoy, en la era de Internet, el arcángel Miguel está más relacionado que nunca con la comunicación. En el ciberespacio, los ángeles están disponibles 24 horas al día. Si entras en Internet y buscas ángeles o demonios en Google, encontrarás más de 6 millones de páginas. Hay tiendas de ángeles, cursos sobre ángeles, se han convertido en un gran negocio. Desde un punto de vista teológico, en el mundo moderno, los ángeles tienen dos funciones. Una es la de dejar muy claro que Dios es el creador del universo. Y la otra, que hay un mundo que vemos, tocamos y olemos, y un posible mundo espiritual que no vemos. Esto es Reno, Nevada, un lugar sinónimo de juego y hedonismo, que ahora es el centro de un negocio en auge enfocado hacia las nuevas formas de espiritualidad. En la mayoría de religiones hay personas que afirman tener una conexión directa con lo divino. Hay quienes las consideran fraudes, pero otros creen en sus afirmaciones. He venido a este tranquilo barrio de las afueras de Reno para encontrarme con alguien que afirma ser la conexión con el arcángel Miguel. Rona Herman, una antigua agente inmobiliaria, forma parte de una industria que abarca series de televisión, películas y videojuegos. Hola. Hola, Rona. Soy Christy. Bienvenido a Reno. Gracias. Me alegro de tenerle aquí. Rona vende libros sobre las profecías del arcángel Miguel. Su página web recibe más de 1 millón de visitas al año. Rona, ¿por qué crees que tanta gente se siente atraída por los ángeles hoy en día? Ante todo, sus ángeles les están llamando la atención. De algún modo nos están despertando. En el mundo hay un desencanto creciente sobre lo divino porque las viejas fórmulas no funcionan. Están llamando constantemente a nuestra puerta, a nuestro sagrado corazón, o nos están guiando. Y hay veces en las que nos han enseñado el camino de forma muy brusca. No es una experiencia agradable si no escuchamos. Esto está ocurriendo en todo el mundo, en cada cultura y religión. Y todo el mundo cree en los ángeles.
Rona afirma que en enero de 1992 se le apareció el arcángel Miguel y le dijo que iba a ser su mensajera. Por ello, cada mes, Rona cuelga un mensaje de él en su página web para comunicárselo a millares de personas. ¿Hay algún mensaje que el arcángel Miguel desee comunicarle hoy a la gente? ¿Quiere que se lo cuente él mismo? Sí. De acuerdo. Amados maestros, os pedimos que abráis vuestras mentes y vuestros corazones para que ampliéis vuestras probabilidades de obtener la totalidad de los dones de vuestro Padre, Madre, Dios. Os animo a que salgáis y creéis en armonía con vuestro concepto divino por el bien de todos. Sabed que sois amados profundamente. Soy el arcángel Miguel y os traigo estas verdades, y así es. Pero ¿cuál es la auténtica verdad? El atractivo subyacente de los ángeles. Para descifrarlo hemos seguido su evolución desde la época precristiana hasta Internet. Hemos descubierto sus conexiones con antiguos dioses paganos. Pero el secreto de su eterno atractivo va más allá del lugar que ocupan en el arte y en la historia. Es personal. Es la creencia de poder tener a tu propio ángel. No creo que el concepto de ángel sea sencillo en absoluto. Creo que entre la compleja creación de Dios hay un mundo de criaturas que nunca han sido vistas. Esto me parece bastante razonable, teniendo en cuenta la amplia y fecunda creatividad de Dios. La Biblia ofrece varios ejemplos de ángeles ayudando a humanos. Pero en el siglo V, San Jerónimo llevó esa idea más lejos. Dijo, cuán grande es la dignidad de las almas, que cada una de ellas tiene asignado un ángel custodio desde su nacimiento. Es una idea reconfortante, especialmente en un sitio como este. Este es el viejo rincón de Los Ángeles del cementerio de Glasnevin, Dublín. Aquí están enterrados más de 50.000 bebés. Los afligidos padres a veces se consolaban pensando que un ángel de la guarda querría y cuidaría de sus hijos en el más allá. Para los creyentes, los ángeles ofrecen un mensaje sencillo y reconfortante. Somos amados y no estamos solos.